la palabra por el chat, señor presidente. Congresista Bustamante, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Mis saludos a la doctora Inostroza y a su señor abogado ahí presente. En realidad, yo creo que esta sesión ha sido muy importante porque se ha revelado una serie de detalles, por lo menos para mí, hasta ahora desconocidos, respecto a la participación de varias personas en eventos. Bueno, la participación de estas personas ya era conocida, pero específicamente con eventos y horas en situaciones que complicaron realmente el manejo de la pandemia. Yo quiero decir una cosa importante aquí, y es que si las cosas, vamos a ser objetivos, los países que manejaron la pandemia utilizando los criterios técnicos, utilizando las pautas técnicas que dejó sentada la ministra Nostroza durante su gestión, esos países manejaron exitosamente la pandemia. O sea, los que usaron pruebas moleculares, las llamadas pruebas PCR. En cambio, países como Perú, hablemos específicamente de Perú, que cambió, yo también creo, como la doctora Inostroza, que fue por razones estrictamente políticas e iría más aún por corrupción, o sea, razones de beneficio económico a los funcionarios participantes. Esos países mataron a su población y Perú tuvo la desgracia de tener 220,000 muertos con solo una población de 33 millones. O sea, países mucho menos desarrollados que Perú. No quiero decir los nombres, pero hay países africanos que han tenido, pues, con poblaciones similares a las de Perú, han tenido 7,000 fallecidos, otros que no llegaban ni siquiera a 2,000. Uruguay es una historia de éxito aquí nomás en nuestro continente. Y así muchos. Perú tiene la desgracia de haber cumplido con ser el mayor matador, vamos a decir, de pacientes COVID, cuando no era necesario que fallecieran estos pacientes. Su desgracia era que estaban siendo atendidos en el Perú. Y el problema parte del diagnóstico, que el tema, el mecanismo de diagnóstico que se usó fue justamente el que diseñó el entonces ministro Zamora el 28 o 29 de marzo con su nueva disposición, dándole la categoría de test diagnóstico a las pruebas de anticuerpos, a las llamadas pruebas serológicas o entonces llamadas pruebas rápidas. Eso era equivocado. Y lo que él utilizó, él y el entonces presidente Vizcarra, y ahora veo que también la ex ministra del Ministerio de Economía y Finanzas, la señora María Antonieta Alba, y también la presidenta de Salud no sabía de esas participaciones así tan técnicas de ellas en cuanto a pruebas de diagnóstico, diciendo no, la prueba que se debe hacer, utilizar es la rápida porque la molecular es muy lenta, no tenemos capacidad, no, compremos la prueba rápida. Bueno, lamentablemente la política de diagnóstico cambió en ese sentido, pero quien la cambió no fue la entonces ministra Inostroza, sino fue el entonces ministro Zamora, y lo hizo minutos después de haber asumido como ministro. La requisición en Perú Compras está con fecha y hora, y la verdad eso es de público conocimiento. Y esto refleja pues colusión. El interés del presidente Vizcarra, que tiene muchísimas acusaciones de corrupción en sus gestiones de Moquegua como gobernador o presidente regional, como se le quiera llamar, en Moquegua, y luego como presidente del Perú o como ministro de Transporte, son innumerables. Bueno, esta es una más. Y el señor está libre en plaza, nadie realmente lo cuestiona. O como por ejemplo el caso del ex ministro Zamora, que es un distinguido opinólogo en canales de televisión. Y sin embargo, él fue un asesor fallido en la gestión de la ministra Inostroza. Él fue asesor de la ministra Inostroza, pero como acaba de decir ella en esta declaración, lo tuvo que remover como asesor porque no tenía la experticia en el área. Y la verdad que no se equivocó,
El problema es que después el presidente Vizcarra lo nombra ministro de Salud. Ahí está el problema. Lo que pasa es que necesitaba pues alguien útil para poder participar en corrupción. Entonces, lamentablemente le tocó a la ministra Ostorosa estar en el inicio de la pandemia y en el inicio del mal manejo de la pandemia por parte de Perú, pero ella no fue la que es claro, y los documentos lo respaldan, o sea, es un tema objetivo, no es una opinión mía, es claro. Hasta ahora no he visto nada que refute lo que voy a decir, y es que la ministra Sosa no participó en ninguna decisión que signifique el uso de pruebas rápidas y, por tanto, de pruebas de diagnóstico fallidas en el Perú durante la pandemia. Todo lo contrario. Ella propugnaba el uso de las llamadas pruebas PCR o pruebas moleculares. Y si ese documento se hubiese, claro, uno no puede predecir el futuro, pero mirando el éxito que tuvieron en otros países, era tan solo lógico suponer que si se hubiera aplicado la política de la doctora Inostroza, quizá la cantidad de muertos no hubiese sido 220.000, sino muchas decenas de miles menos. Que iba a haber muertos era de todas maneras un hecho. De todo país tuvo muertos, pero de ninguna manera 220.000, y no es el campeón mundial en mortalidad por esta enfermedad. Entonces, yo quería además hacer, para efectos de récord de esta grabación y de esta declaración, que la prueba PCR, RT-PCR, RT no significa real time, no significa tiempo real. RT significa reverse transcriptase, o sea, transcriptasa inreversa. Lo que pasa es que las iniciales son las mismas y en un primer inicio se usaba real time como sinónimo de RT, hasta que apareció la técnica PCR en que se convertía el ARN en ADN. Entonces, el verdadero nombre que debe decirse es RT-qPCR, si queremos ser técnicos. Y Q es lo que significa cuantitativo, por su inicial en inglés, y es lo que implicaría que es tiempo real. Esto lo digo. Yo sé que la doctora Inostroza solo trató de abreviar, pero es importante que quede claro para efectos del récord en estos documentos que se están grabando en la Comisión de Fiscalización. Es RT-qPCR, donde RT es transcriptasa en reversa y Q es cuantitativo, que lo hace real time, y bueno, PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. Es claro además que la reunión a la que fue invitada la doctora Inostroza en el MEF, 18 de marzo, 19 de marzo, ya no recuerdo la fecha, la usaron, realmente la usaron. Lo que querían es poder decir en el acta que estuvo presente la ministra de Salud, pero ella no participó, ya la decisión estaba tomada, ya la ministra María Antonieta Alba habría tomado la decisión por las afirmaciones que hizo. Y de manera insólita se invitó a proveedores a una reunión en el ministerio. Eso no se hace. Eso no se hace. Cuando uno es jefe de una institución, no invita a proveedores. Para eso hay logística, para eso hay gente que se encarga de compras. Pero menos el presidente de la República, ni tampoco los ministros, ni menos el jefe del INS, no reciben a proveedores. No se hace. Porque ellos no, porque uno no tiene capacidad para discutir temas comerciales. Temas técnicos, sí, uno puede recibir al asesor técnico de una compañía, pero más no. Entonces, el que hayan estado allí presentes y que luego se haya decidido una compra, pero realmente veloz, dando falsos pretextos para poder comprar estas llamadas pruebas rápidas. Un falso pretexto es: el Perú no tiene capacidad para montar laboratorios moleculares. Mentira. Ya había 22 laboratorios universitarios que tenían capacidad para 10.000 pruebas diarias. Nunca se usaron. Bueno, se usaron 2 o 3 de estos laboratorios 10 meses después. Pero en ese momento, cualquier jefe del INS con un poquito de celeridad hubiese logrado en 10, 15 días reclutar a estos 20 y tantos laboratorios universitarios, equiparlos, darles los reactivos para que ellos hagan las pruebas. ¿Que no había reactivos? Claro que había reactivos. Los reactivos o se compran en kit o uno los fabrica in-house. Así es, así se hace. Y así se hizo en Uruguay. En Uruguay ellos fabricaron todos sus reactivos. Ellos no dependían de que el señor presidente Trump de los Estados Unidos
se hubiera comprado todas las pruebas, como dijo el entonces ministro Zamora, lo que era falso además. Y si hubiera sido así, pues para eso tenemos suficientes profesionales en el Perú para hacer para juntar reactivos de un kit con reactivos de otro kit y lograr el propósito, que es hacer la prueba. Y para eso los controles de calidad le dicen a uno si es que está haciéndolo bien o está haciéndolo mal. Y eso se hizo con la epidemia del cólera en el año 2015, 2014 creo, sí. Yo era jefe del INS en esa época y montamos la prueba para ébola en 5 días. Y claro, no esperamos comprar el kit, canibalizamos una serie de otros kits y mandamos a hacer lo que se llama el primer en el extranjero. Y en 5 días estaba la prueba montada y la usábamos. Y fuimos terminando siendo laboratorio de referencia para Sudamérica junto con Brasil. Eso pudo haber hecho Perú y no haber permitido que se mueran decenas de miles de personas que fallecieron inútilmente antes de su tiempo. Entonces, con todo esto, yo quiero decir que aplaudo la invitación de la Comisión de Fiscalización a la doctora Inostroza. Lamento que ella tenga que perder digamos, su paz y su tranquilidad en hacer este tipo de declaraciones y estar sometida a este tipo de supuestos interrogatorios. Pero en realidad yo le agradezco porque sus declaraciones le permiten al Perú el conocer históricamente qué es lo que pasó para que luego se inicie una etapa de corrupción en el Ministerio de Salud y en el Instituto Nacional de Salud y en el Ministerio de Economía y Finanzas y realmente en muchos cuerpos de asesores de prestigiosos exalumnos míos o ex profesores míos de Cayetano Heredia que terminaron siendo pues realmente parte de la corrupción, avalando pruebas que no tenían ese propósito. Todo esto está siendo descubierto gracias a la molestia que le estamos causando a personas que no tienen nada que ver en lo que es la parte de corrupción, como por ejemplo la doctora Inostroza. Yo creo que su participación es importante. Invoco que se le siga invitando posteriormente en calidad de invitada, por supuesto, pero también es importante que citemos aquí, señor presidente, me permito sugerir a los verdaderos actores del tema, que son el entonces ministro, el señor Víctor Zamora, entonces ministro de Salud, el señor Martín Vizcarra, entonces presidente de la República, la señora María Antonieta Alba, entonces ministra de Economía, los funcionarios de salud, todos aquellos que han tenido participación, así como el que fue nuevo jefe del INS, no el que fue jefe del INS en la época de la doctora Inostroza. Él también estaba con la proposición de que PCR era la técnica a usarse. Y porque se quiso ganar plata, pero no ganar plata legítimamente, sino vía corrupción, vía comisiones, vendiéndole pruebas rápidas al Perú para que no detecten nada. Imagínense, el ministro Zamora públicamente dijo que le había solicitado a la OMS declarar a la prueba PCR como equivalente a la prueba serológica, tremenda sandez. Y eso realmente, yo lo critiqué en su época. Lo que estoy diciendo ahora, yo eso le he dicho inclusive al propio señor Zamora. Así que no hay ningún problema en cuanto a mis declaraciones. El tema es, y se lo dije en sus momentos, el tema es que esto nadie le prestó atención. Todos los medios estaban apoyando el uso de las pruebas rápidas y la gente se seguía muriendo, como habría dicho un poeta. Realmente es muy malo esto, muy malo. Tenemos que aprender de esta lección, porque una nueva pandemia está a la vuelta de la esquina. No podemos quedarnos en tan solo conversar con personas que realmente no tuvieron nada que ver desde el punto de vista maligno en el tema, sino más bien sucede que les tocó estar allí y si salieron, como acabo de escuchar que fue por invitación del entonces premier, salieron para luego, horas más tarde, poder hacer la requisición a Perú Compras para comprar las pruebas serológicas que se quería comprar porque ahí estaba la comisión, no porque eran importantes desde el punto de vista técnico, médico, biológico para el Perú. Muchas gracias, señor presidente.